Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 114, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 7. Vico, 445. Vico entre los siglos XVII y XVIII. El punto explícito de partida de Vico es la crítica de la filosofía cartesiana. Pero en realidad, la obra de Vico tiene sus raíces en la cultura filosófica del siglo XVII, conocida por él a través de las derivaciones y discusiones que la misma suscitaba en el ambiente napolitano de la época. En su autobiografía, Vico señala los 4 grandes autores en los que había inspirado su pensamiento. En primer lugar, Platón y Tácito, porque con una mente metafísica incomparable, Tácito contempla al hombre tal cual es y Platón tal como debe de ser. De modo que ambos le dieron la primera idea de una historia ideal eterna sobre la que se desarrollara la historia universal de todos los tiempos. Luego, Francisco Bacon, que le dio la idea de la complejidad y riqueza del universo cultural y de la exigencia de descubrir las leyes de este universo. Y, por último, Grocio, que le orientó a captar las leyes de aquel mundo de los hombres que había permanecido ajeno a Bacon. Pero estos 4 autores presentan, más bien, los puntos de referencia simétricos del cuadro de la filosofía de Vico en su forma madura. Nada dicen sobre las fuentes que inspiraron los rasgos característicos de esta filosofía o contribuyeron a formarlos. Ahora bien, precisamente por estos rasgos, la obra de Vico establece su contacto con la cultura filosófica del siglo XVII. El concepto de una razón experimental y problemática, cuyo dominio sea lo probable y no sólo lo necesario, se hallaba ya en Gassendi, 417, y encontró su codificación gracias a Locke. La contraposición del ingenio como facultad inventiva frente a la lógica es un tema humanista renacentista, de primer plano en el siglo XVII, y que se puede hallar también en los mismos filósofos de Port Royal. La identidad de la verdad y del hecho como criterio del conocimiento auténtico es noción tomada de Hobbes, 405, que a su vez la había tomado probablemente de Gassendi. La metafísica del de Antiquísima, que Vico refiere a Zenón de Elea, se inspira en ciertas formas del neoplatonismo del siglo XVII, y la noción, que se repite en la misma obra, de Dios como motor de la mente humana, está claramente tomada de Malebranche. Por otro lado, aún inmerso como está en la cultura del siglo XVII, Vico logra algunos resultados fundamentales que lo entroncan con el siglo siguiente. Es verdad que su pensamiento no tiene la audacia innovadora de los iluministas. Su pensamiento político-religioso está anclado en el pasado y se presenta con un propósito netamente conservador. El mismo planteamiento teorético de su filosofía, que quiere lo cierto, esto es, el peso de la autoridad de la tradición, puesto al lado de lo verdadero, que es el esfuerzo innovador de la razón, muestra en él la búsqueda de un equilibrio que resulta extraño al pensamiento iluminista, pero, no obstante, le une a este pensamiento, en primer lugar, el carácter limitativo de su gnoseología y la misma polémica contra la razón cartesiana, que se negaba o parecía negarse a toda limitación. Es un tema fundamental del iluminismo. La reducción de la poesía y del mito a la esfera de las emociones, la afirmación de la irreductibilidad de esta esfera a la del pensamiento, la importancia de la misma en la determinación de los caracteres humanos y formas de la costumbre, son elementos de doctrina que en el siglo XVIII, por obra de los iluministas, debían llevar al reconocimiento del sentimiento como forma autónoma de la vida espiritual y del gusto como criterio de juicio de los objetos inherentes a esta forma. Por último, el concepto de la historia de Vico, como curso progresivo de acontecimientos que desemboca o debe desembocar en la razón
toda explicada, se halla estrechamente vinculado a la concepción histórica del iluminismo, si bien Vico, a diferencia de éste, no renuncia al lenguaje teológico.